Apreciables hermanos y amigos, reciban un fraterno saludo de paz a vosotros. Hoy meditaremos en el tema el recordatorio dado a un pueblo olvidadizo e inconstante. Vamos a hacer una oración antes de entrar en el análisis de este tema. Bendito y eterno Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos nuevamente llegar hasta tu trono excelso de bondad y de misericordia. Gracias por la vida y gracias por todos tus beneficios. Perdónanos todos nuestros pecados y ayúdanos a caminar rectamente por el camino del bien, del amor y de la justicia. Te pedimos que bendigas en esta hora la meditación en tu santa palabra. Todo te lo pedimos y agradecemos en el nombre perfecto y santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Abran su sagrada escritura en lo que está escrito en el Evangelio según Mateo, en el capítulo 11, del versículo 7 al 15. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Jesús les recordó que Juan era un heraldo del Mesías escogido por Dios, y no alguien que complace al hombre o a sí mismo. En realidad, Juan era más grande que los contemporáneos, era más que profeta, porque él mismo tenía el ministerio de servir como el heraldo del Mesías. Era el que venía para aparejar el camino. Por eso fue el más grande de los profetas. Entre los que nacen de mujer, dijo Jesús, que no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Mateo notaba que este ministerio de Juan era algo que ya se había profetizado con anterioridad. Y podemos leer en Isaías, capítulo 40 y verso número 3. Isaías
43. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. También el profeta Malaquías lo había anunciado. Así puede leerse en Malaquías capítulo 3, versículo 1. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. La llegada de Juan el Bautista, como el mensajero, como aquel heraldo que prepararía el camino, que alistaría los corazones para la llegada del Mesías, había sido predicho por los santos profetas. Aunque algunos ponían en duda la posición de Juan, Juan era un hombre estable. No se agitaba fácilmente como una caña. Juan era sobrio, que vivía una vida disciplinada. No estaba enamorado de los lujos o las comodidades de este mundo. Juan era un siervo, un profeta de Dios, un enviado, un mensajero especial del Señor. Y fue considerado uno de los más grandes de los profetas. A pesar de que Juan era grande, no fue nacido bajo el nuevo pacto. Esto es porque él nació y murió antes de que se cumpliera la obra de Jesús en la cruz. Antes de que Jesús resucitara victorioso de entre los muertos. Por lo tanto, no disfrutó de los beneficios del nuevo pacto. Por ello es que habla que es el más grande del antiguo pacto. Pero luego se hace el contraste que en el reino de Dios o en el nuevo pacto, el más pequeño es más grande que Juan por los beneficios alcanzados ya en la gracia. Así, el más pequeño, nacido en el tiempo del Evangelio, está en una mejor posición que Juan el Bautista. Jesús dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Sigue diciendo la palabra de nuestro Dios, que el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí podemos ver cómo se cumple la palabra de nuestro Dios, pero no se está refiriendo a una violencia física, sino más bien a la intensidad de la guerra espiritual alrededor del ministerio de Jesús y en su heraldo, y también a la intensidad requerida para perseverar en Dios. El sentido exacto de esto ha sido muy debatido y se ha convertido más difícil por la gramática. El reino
ha venido con poder y energía, que ha empujado las fronteras de las tinieblas. Esto es especialmente manifestado en los milagros de Jesús. Se vincula con la respuesta de Jesús para Juan el Bautista. El reino está haciendo grandes avances. Ahora es el tiempo para las almas valientes y para la gente contundente que se apodere de ello. El reino nunca será recibido de una manera pasiva. Siempre se funda en la obra de Dios de nuestra parte, pero la obra de Dios siempre producirá una respuesta en nosotros. No son los deseos perezosos ni los esfuerzos fríos los que traerán a los hombres a alcanzar ese reino. Frecuentemente se presentan quejas, se expresa sorpresa por algunos que no encuentran bendición en el servicio de Dios. Pero el reino de Dios es para gente forzada, para gente que no se rinde ante las dificultades, sino para aquellos que son aguerridos, que tienen convicciones fuertes. Luego sigue diciendo, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Jesús vio que era el final de una época y el comienzo de otra. Juan, entonces, amados hermanos, era aquel Elías espiritual. No era Elías físicamente, pero el que tenía aquel espíritu de denunciar con poder el pecado. Era un hombre que no vacilaba en reprender aún a grandes eminencias de su tiempo, hombres en alguna posición notable como lo era Herodes Antipas, que había tomado por mujer a la esposa de su hermano, y Herodes le decía que no era lícito que él hubiera hecho tal cosa. Era un hombre osado y no dudaba en reprender aquello que no era agradable ante los ojos de Dios. A menudo llamaba a los fariseos como una generación de víboras que huía del juicio venidero, y les decía que debían de hacer frutos dignos de arrepentimiento. Juan deja un ejemplo para todos los servidores de Dios ahora en día, a poder denunciar el pecado, de poder hablar sin rodeos. El ministerio de Juan el Bautista era como el de Elías, aquel Elías que Dios le llenó de fe y de valentía para enfrentar a los profetas de Baal. Él había cumplido el propósito para el cual Dios lo había llamado. Juan asumió
un papel profético como el de Elías, confrontando con valentía el pecado y a la gente para que se volvieran a Dios. Veamos cómo Juan pudo mantenerse fiel y firme. Él dijo en cierta ocasión: yo no soy el Cristo, sino soy enviado delante de él. Él no esperaba aplausos. Por el contrario, habían objeciones, había desaprobación, desprecio, desacuerdo en lo que él enseñaba, en lo que él predicaba. Tenemos que aprender que no importan las circunstancias, debemos de seguir a Cristo. Juan el Bautista no era un hombre de telas finas. No era alguien que ostentaba lujos. No era alguien que hacía compromisos por conveniencia. Era un hombre de Dios proclamando el arrepentimiento. Cuando miraban a Juan, no es que alguien se fuera a sentir atraído o impactado por su condición física o por su forma de vestir. Por eso les dice que salieron a ver al desierto. A una débil caña, a alguien, en otras palabras, insignificante. Pero les dice ciertamente, Juan es un profeta y más que un profeta. Tenía un mensaje para su generación. Era el escogido por Dios para proclamar ese mensaje. Un hombre digno de confianza que fielmente cumplió la misión y valientemente proclamó la palabra de Dios. Notemos que la superioridad de Juan sobre los otros profetas tenía que ver con el deber y con la responsabilidad, y no tanto con el privilegio. Algunas personas son llamadas por Dios para superar y tomar la cabecera en la responsabilidad. Y note, es el deber de rendir cuenta, no el privilegio. Qué lección sobre la necesidad de la humildad y del temor. El temor de no cumplir. Juan fue más que un profeta, fue un sujeto de la profecía, tanto como el mensajero de la misma. Los creyentes tenemos una oportunidad para anunciar las buenas nuevas de salvación. Debemos de esforzarnos, debemos acercarnos a Dios, debemos de perseverar, ser consistentes con el mensaje. La persona tiene que escuchar la voz de Dios. Y solo esta palabra viva le hará valiente. Solo esta palabra le hará sabio. Juan vino a sacudir aquellas
mentes adormecidas. Vino a llamarlas al arrepentimiento. Vino a marcar un antes y un después. Fue la voz que clamaba en el desierto. Nosotros también debemos de ser la voz de Dios en medio de los tiempos. Que nuestro Dios bendiga su palabra. Paz a vosotros.